vamos a leer solamente 2 versículos. Recuerden, hace 3 semanas estuvimos hablando sobre la importancia de nuestros pensamientos, de no dejar que nuestra mente acepte cualquier tipo de pensamiento. La semana pasada estuvimos hablando sobre la importancia de la voluntad, de una voluntad que se dispone hacia Dios y que depende de nosotros. Y hoy vamos a hablar un poquito más. Seguimos más o menos una línea de enseñanza hasta que Dios, por lo que sea, pues me diga, bueno, ahora vamos en otra dirección, ¿no? Entonces seguimos esta línea de enseñanza y vamos a leer los versículos 1 y 2 del capítulo 12 de Romanos. El libro de Romanos es un libro muy recomendable. Es un libro que explica lo que es la salvación de una forma impresionante. Fue el libro que cambió a Lutero. Lutero era un monje católico y cuando lee este libro, él tenía acceso a los originales en griego, sabía griego y hebreo. En aquel entonces la gente no sabía leer ni el idioma materno, pero el clero tenía mucha más cultura, mucha más capacitación, mucha más preparación, y no solamente sabía el idioma alemán de aquel entonces, sino que sabía griego y sabía hebreo. O sea, estamos hablando de gente muy culta, muy preparada, ¿no? Y lee el libro de Romanos en griego y se da cuenta de que ahí está explicando exactamente qué es la salvación. Si queremos ser salvos, tenemos que hacer todo lo contrario de lo que se les enseñaba en aquel entonces. En vez de intentar ser salvos a través de obras, de portarse bien, de hacer cosas buenas, que hay que hacerlas, escúchame, que uno no puede vivir malamente, uno tiene que vivir bien, pero la salvación no depende de tus obras, la salvación depende del perdón, de la misericordia y de la gracia de Dios. Y como ya soy salvo, ahora hago obras. Yo no voy a hacer obras para salvarme, no voy a portarme bien para ganarme el cielo. Simplemente, como ya Dios murió por mí, como yo ya sé que voy al cielo no porque soy bueno, sino porque Él me perdonó de mis pecados, en base a eso voy a hacer obras para que otros también lleguen al conocimiento de Dios, ¿vale? Bueno, lean el libro de Romanos, les animo a que lo lean y van a entender cosas que yo desde aquí en estos momentos no estoy compartiendo. Pues el capítulo 12, versículo 1 y 2 dice: así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hasta aquí la palabra del Señor. El apóstol está escribiendo a una iglesia que se encuentra en Roma. De ahí le viene el nombre, la epístola a los romanos, porque era la gente que vivía en Roma. Y fíjate, era la gente que vivía en Roma, porque Roma tenía una característica especial, era la metrópoli, era la capital del imperio, y allí había gente de todos lados. Había griegos, había judíos, había romanos, había gente de todos los sitios, de todas las culturas y de todas las naciones. Era una iglesia mixta, igual que aquí, ¿verdad? La iglesia de Roma era una iglesia mixta, porque en la Biblia, en ningún lado de la Biblia encontramos el concepto de iglesia étnica. ¿Qué es iglesia étnica? Iglesia étnica es una iglesia formada por gente de un solo país o de una sola cultura. Por ejemplo, iglesia de otavalos, eso no es bíblico. Iglesia de nigerianos, eso no es bíblico. Iglesia de bolivianos, eso no es bíblico. Iglesia de españoles en Alemania, eso no es bíblico. Lo bíblico es una iglesia formada por gente de todas las culturas que juntos dejan atrás su cultura y toman la cultura del reino de Dios. Amén. Aquí no estamos para cuidar
cultivar y fomentar mi cultura. Aquí estamos para desprendernos de nuestra cultura y tomar una cultura totalmente nueva, diferente y de bendición, que es la cultura que Dios nos da a cada uno. Amén. Entonces, cuando tú llegas a la iglesia, tú te vas a dar cuenta de gente que piensan diferente, pero sin embargo hay una conexión especial. Y gente que piensan de una forma, pero están dejando esa forma de pensar para tomar otra forma de pensar. Gente que están dejando atrás lo que aprendieron desde pequeño y están metiéndose en la revelación de la palabra de Dios y están aceptando la palabra de Dios. Ese es el corazón de Dios, esa es la idea de Dios, y eso es lo que ocurría en la iglesia de Romanos. Había gente de muchos sitios, pero todos servían y seguían a un solo Dios. Y fíjate qué cosa más interesante, el apóstol Pablo dice: así que, hermanos de Roma, los que viven en Roma, os ruego. Yo cuando leí esto me quedé un poquito así. El apóstol está pidiéndonos por favor. Dios te está pidiendo por favor que aceptes las cosas que va a decir después, porque es que las cosas del reino de Dios no se abrazan por imposición. Eso de convertir a la gente con la espada que se llevó durante mucho tiempo, eso no es el evangelio. Eso es otro tipo de cultura, es otro tipo de intereses, pero eso no es lo que Dios dice en la palabra de Dios. El Señor te ruega a que tú le entregues tu vida a Él. El Señor te pide, por favor, que tú cambies tu forma de pensar. El Señor es un caballero. El Señor quiere que tú voluntariamente le des. No quiere imponer nada. Y sigue diciendo: os ruego por las misericordia de Dios. Hermano, ¿cuál es la misericordia de Dios? Empezamos diciendo, yo os dije antes, Dios te ama. Dígale que está al lado, Dios es bueno. Dígale que está al lado, Dios te ama. Dígale que está al lado, Dios está contigo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de misericordia. Dios siente amor hacia ti. A veces cuesta trabajo, ¿verdad?, pensar que Dios me quiere, porque te miras en el espejo, haces un poquito memoria de las cosas que tú has hecho y dices: Dios mío, ¿cómo se puede fijar Dios en mí? ¿Cómo Dios puede quererme? Pues mira, si eres padre lo entiendes perfectamente. Si eres madre, exactamente igual. Un hijo te puede hacer la trastada más grande del mundo, pero lo sigues queriendo. Dios es Padre. Él te ama. Amén. La misericordia de Dios. ¿Qué mayor misericordia que Dios, el Dios de los cielos y de la tierra, se haga hombre? ¿Qué mayor misericordia que venga a la tierra y muera por ti para morir en una cruz, para salvarte de tu pecado? ¿Qué mayor misericordia que el perdón de Dios para nosotros? Eso es lo que se conoce como el nombre de evangelio. Buenas noticias. A veces hablamos del evangelio y hablamos como una especie, como una cosa encorsetada, como una cosa... Hermano, tú en Grecia, ibas por Grecia antiguamente y escuchabas gente que hablaban del evangelio, pero ¿sabes quiénes hablaban del evangelio? El papá que salía de la habitación y decía: evangelio, soy padre, buenas noticias, he tenido un hijo, evangelio. Gritaban del evangelio o decían evangelio a alguien que no tenía trabajo y de pronto llegaba a casa: evangelio, conseguí trabajo, buenas noticias. Evangelio significa eso, buenas noticias, conseguí trabajo. Evangelio lo decía cuando se compraban una casa. No tenían casa, estaban juntando, se compraban una casa. Evangelio, tengo casa nueva. Ahora un griego me imagino que aparte de decir ¡opa! Si se compra un buen coche dirían: evangelio, me compré un coche. Buenas noticias, tengo buenas noticias. Cuando había una buena noticia, eso es evangelio, buen mensaje, buena noticia. Dios tiene buenas noticias para nosotros. Amén. Qué mayor misericordia que el evangelio de Dios. Qué mayor misericordia que Él murió por ti. Qué mayor misericordia que tú, una gotita de agua en el océano de este mundo,
sin embargo, sea importante para Dios. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Qué buena noticia. Dios se fijó en ti. Dios te amó. Amén. Así que el apóstol Pablo, a la iglesia que está en Roma, le ruega por la misericordia de Dios, por el amor de Dios, que presentéis vuestros cuerpos. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué está diciendo Pablo? Que presente mi cuerpo en sacrificio. ¿Qué me estás diciendo? El apóstol Pablo está acordándose del culto judío. Está acordándose de lo que hacen todos los días en Jerusalén. Hacen sacrificios de animales. Ya hoy en día no tiene valor. Ya hoy en día no se hace sacrificio de animales en Jerusalén. Pero en aquel entonces, todos los días, se hacían sacrificios de animales. Así que había una vaquita, había un corderito, había una paloma, había una tórtola que se escogía y se llevaba al templo para sacrificarlo. Era continuo, eso era continuo, era el sacrificio de las víctimas que iban al altar. No valía cualquier animal, tiene que ser un animal en concreto, de unas características concretas, pero el animal que le tocara, le tocaba y ese iba al templo y allí se le sacrificaba. Entonces el apóstol Pablo, como judío, se está acordando de lo que ocurre en Jerusalén. Y dice: ustedes romanos, os tenéis que presentar también en sacrificio ustedes. No la vaca, no el cordero, no la paloma, no la tórtola, no. Ustedes os tenéis que presentar. Yo me imagino cuando los romanos están leyendo esto, eso están diciendo: ¿qué dice Pablo? Entonces está poniendo feo. Pero el apóstol Pablo sigue diciendo: cuidado, cuidado, cuidado. Sacrificio vivo. ¡Wow! Que me tengo que presentar en sacrificio vivo. No me tienen que matar. Qué alivio, ¿verdad? No tiene que venir un sacerdote a clavarme el cuchillo y matarme. Qué alivio. El sacrificio que el apóstol nos está hablando es de un sacrificio vivo. Y sigue diciendo: un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Por qué santo? Porque todo lo que se apartaba para el servicio de Dios era santo. Esa oveja era santa, porque no se usaba para sacar leche, no se usaba para cogerle la lana, se usaba para el sacrificio, era santo. Santo significa apartado para Dios. Entonces, todo lo que se dedicaba al servicio de Dios era algo santo. Hermano, tú, un día, Dios te apartó. A ti Dios te apartó para que fueras para el servicio a Dios. Tú eres santo. Y dice que tenía que ser no solamente santo, sino que tenía que ser agradable a Dios. No valía cualquier animal. No valía cualquier animal. Si era cojo no valía, si era tuerto no valía, tenía que tener unas características concretas, tiene que ser lo mejor. Amén. Hermano, tú y yo tenemos que presentarnos en sacrificio vivo y darle a Dios lo mejor. ¿Recuerdan Caín y Abel? ¿Qué es lo que hizo Caín? Entregó lo que le sobraba. ¿Qué hizo Abel? Entregó lo mejor. Cuando tú entregas a Dios lo que te sobra, no vale. No vale. Una vez escuché a un pastor, ya algunos de ustedes me lo han escuchado, porque a veces los pastores nos repetimos. Esperemos que no llegue al... Conocí a un pastor una vez, Dios mío, pobrecito. Fui a un culto y le escuché una predicación. Era un hombre de unos 80 años. Y le escuché una predicación. Me gustó mucho. Al día siguiente volví a predicar. Volví a ir al culto para escuchar a ese hombre. Hermanos, predicó la misma predicación con punto y coma. Se le había olvidado que había predicado con esa edad, pobrecita. Así que a veces los pastores nos repetimos, ya como cuando llegamos a ciertas edades ya la cosa es por otra cosa. Pero bueno, el caso es que una vez escuché a un pastor argentino contar una historia y él decía que en su casa, cuando entra, a la izquierda tiene la cocina. Si entra en la cocina, enfrente tiene unos muebles de cocina y un poquito más hacia la izquierda tiene el fregadero.
Si vas al fregadero, debajo del fregadero hay un cubo de basura. Allí se echa lo que sobra. Si tienes algo que te sobra, si tienes tiempo que te sobra, si tienes algo que te sobra, tíralo a la basura. No se lo deja a Dios. Lo que sobra no es para Dios. Lo que sobra es para que lo tires a la basura. A Dios hay que darle lo mejor. Amén. Somos el pueblo que ama a Dios porque Dios nos amó primero y le damos a Él lo mejor. Y fíjate cómo sigue diciendo: presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vale. ¿Y cómo presento mi cuerpo en sacrificio vivo? Y sigue diciendo el apóstol: no os conforméis a este siglo. ¡Wow! ¿Qué me está diciendo? Que la forma de sacrificarme yo a ti es siendo un inconformista. ¿Sí? Dios no quiere que te conformes. Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Dios no quiere que te conformes. Si te dejas llevar, no eres dueño de donde llegas. Llegas donde te lleve la corriente. Dios quiere que tú te rebeles contra esas fuerzas que te llevan de un lado para otro y que no vienen de Dios, pero que son circunstancias, que son cosas, que son cultura, que son cosas de la mente de este siglo. Hermano, estamos todos los días atacados 24 horas. Eres joven, estate con todas las mujeres que puedas. Eres mujer, estate con todos los hombres que puedas. Un hombre te dice guapa, denúncialo, que eso es una violación. Se quedó embarazada la niña, que se lo quite, que eso es un garbancito. Estamos bombardeados todos los días. Todos los días. Ahora la moda es que los hombres son todos muy malos. Es la moda. Antes había los misóginos, eran los hombres que odiaban a las mujeres, que siempre los ha habido, desgraciadamente. Ahora están las misoandrias, las mujeres que odian a los hombres. Escuché a una señora que decía que si se quedaba embarazada y le hacían la ecografía y era varón, lo abortaba, si era niña seguía para adelante. Estamos locos. ¿Qué culpa tiene un bebé? Hay hombres malos, claro que sí, y mujeres malas, pues claro que sí, es malo. La Biblia dice que todos somos malos, que estamos destituidos de la gloria de Dios, pero aquí no estamos para pelearnos los unos con los otros, menos los hombres con las mujeres. Estamos locos. Tenemos que colaborar juntos, no pelearnos. Estamos bombardeados todos los días, hermano. Tenemos que defenderlo. La iglesia del Señor está en el derecho de defenderse contra ese tipo de cosas. ¿Cómo? Siendo inconformista, diciendo no acepto eso, lo rechazo en el nombre de Jesús. Yo tengo mi convicción y tengo mis pensamientos. No sé, como los partidos políticos, que hoy dicen una cosa, que eso es una barbaridad, luego la sociedad marca hacia un lado y dice, bueno, ahora sí, ya sí, porque hay votos, ahora sí. Dios mío, como alguien dijo de un partido político conservador de España, claro que son conservadores, conservan todo lo que hacen los otros. Conservan lo que hicieron el otro partido, que no lo es. Hermano, tenemos que ser gente de principio. Dios escribió la palabra de Dios para que supiéramos cuál es su voluntad. ¿Sabes por qué Dios escribió la Biblia? Aparte para hacerte sabio. La Biblia dice que la palabra de Dios hace sabio al sencillo. Si tú eres sencillo, métete en la palabra de Dios. Yo comentaba ayer en el grupo Café que a veces me han llegado personas y demás con unas cosas complicadas y demás, y me contaban unas historias, y pastor, ¿y qué hago? Y demás, y yo no sabía ni por dónde cogerlo. Que a veces llega la gente y te cuenta unas cosas y tú le empiezas a hablar, sí, pero es que. Claro, cuando tú le quieres dar la solución y te buscan, pero es que, te dice, pero es que, ¿cómo se le incardiente a esto? Porque tiene una objeción para todo. O sea, te das cuenta que es muy complicado y que solamente lo puede hacer el Espíritu de Dios. Entonces yo les digo, mira,
Léete el Evangelio de según San Lucas o el Evangelio de... Te voy a poner una tarea. Léete esto. Yo voy a estar orando por ti para que Dios te ayude, pero tú léete esto. Léetelo. Dios quiere que colaboremos con Él. Al tiempo lo vuelves a ver. Oye, ¿sabéis qué leí? Y mira lo que entendí. Mira, esto que... Uy, qué cosa. Ya cambió. Ya la palabra de Dios penetró. Ya empezó a entender cosas que antes no entendía. Ya empezó a ver la luz al final del túnel. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios hace sabio al sencillo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿No te hace inteligente la palabra de Dios? Lee los salmos. Ay, es que no sé, que tengo un problema. Lee los salmos y alaba al Señor. Y alaba al Señor y hasta tu estado de ánimo cambia. ¡Wow! Hay poder en la palabra de Dios. Cuando se escribió esta Biblia, no existían los partidos políticos que hay ahora. No existían las culturas que hay ahora. No existía Internet. No existía España, tal como España la entendemos. No existía una frontera entre España y Portugal. No existía. Toda la península ibérica que estaba de los Pirineos por abajo hasta Gibraltar. Era una división geográfica, no era una división política. No existía Andorra. Cuando se formó España, cuando se escribió esta Biblia, cuando se escribió esta Biblia, no había ni televisión, ni inventos que ahora tenemos, no había ni aire acondicionado cuando se escribió la Biblia. La gente pensaba de muchas formas, pero Dios sabía, era consciente de que cada día las modas van a cambiar. Hoy creen una cosa, mañana creen otra, pasado creen otra. Ahora llegan los romanos, imponen la cultura romana y opinan una cosa. Se van los romanos, se dividen el imperio de Oriente y de Occidente. Llega Constantino y dice, no, ahora si queremos ser romanos, además tenemos que ser cristianos porque lo digo yo. Con esta cruz vencerá, a cortarle cabezas a todo el que no crea en el Evangelio. Y empiezan las cosas a cambiar. El Señor sabía que todo va a cambiar y tenía que dejarnos algo fijo que no cambiara, porque como le echemos cuenta a las culturas que nos rodean nos volvemos locos. Tenemos que tener algo fijo, algo de referencia. Así que cuando tú llegas a la palabra de Dios, la bendición de la palabra de Dios llega a tu vida y entiendes el corazón de Dios, entiendes las cosas como son. Amén. Hermano, no os quiero poner en evidencia, pero quiero que lo piensen. Leen la palabra de Dios todos los días. Leen la Biblia todos los días. Escuché de un pastor, se lo escuché de sus labios. Este hombre se convierte con 25 años, tiene ahora mi edad, chiquillo, 60 solo. Este hombre se lee la Biblia 2 veces al año y empezó con 25 años. Haz número, salió la Biblia 70 veces. Pero yo he visto a este hombre predicar, hermano, y lo escucha predicar y te llevas todo el culto esperando que lea un apunte o que abra la Biblia. Es que no, es que la repite. Wow. ¿Por qué te crees que en el libro de discipulado se te lleva a que memorices la palabra de Dios? Algún día, esperemos que no nos pase nunca a nosotros, que eso no nos ocurra a nosotros. Hay otros países que pasan, hay países que pasan. Algún día nos quitarán la Biblia. Dirán que este es un libro perverso, un libro que corrompe a la gente, un libro terrible, un libro anti todo, homófobo, antimujer, anti no sé qué, anti no sé cuánto, antidemocrático, en contra de los derechos humanos, esto es una canallada, es terrible, y el que crea en esto hay que matarlo porque no se puede creer en una cosa tan terrible como esta. Eso ya hay sitios donde ocurre. Hay países donde están matando a los cristianos por creer en esto, Da gracias a Dios que aquí no nos pasa todavía, pero quién sabe si algún día pasa. Quiero decirte algo. La única Biblia que vas a tener en esos momentos es la que tengas aquí y aquí. Bueno, hermano, la palabra de Dios permanece. ¿Sabe con qué te va a juzgar Dios?
es que yo creía, es que yo pensaba, es que lo hice de buena intención. De buenas intenciones está el camino al infierno lleno. Es que a mí me pareció. Dios te va a juzgar por esta palabra. Te guste o no te guste, esta es la ley de Dios. Me acuerdo en una ocasión, estaba hablando con una persona y me hace una pregunta. Y yo le dije, mira, la palabra de Dios dice, y le dije lo que pensaba, lo que decía la Biblia. Se quedó así y me hace otra pregunta. Y yo le digo, sí, la Biblia dice, y le digo lo que la Biblia dice. La cara se puso un poco más seria y me hace una tercera pregunta. Y yo le digo, la Biblia dice. Y entonces el hombre como que algo se despertó dentro de él y dijo, vamos a ver, tú no tienes cerebro, tú no tienes pensamiento, tú no tienes opinión propia, es que tú no puedes pensar por ti, es que solamente repites lo que dice ese libro, pero por favor piensa por ti, es que tú no tienes capacidad de pensar, es que tú no tienes opinión propia. Y yo le dije, no. Pero ¿cómo? No. Tengo una vida, le dije, tengo una vida. No tengo 2, ni tengo 3, ni 4, ni 40, ni 50. Tengo una vida. La Biblia dice, y repito otro leñazo, que de la manera que está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Tengo una sola vida, la tengo que invertir bien. Si yo empiezo a decidir lo que es bueno o es malo, me puedo equivocar. Pero si leo la Biblia y hago lo que Dios dice, Él no se equivoca. Tengo una vida, la quiero invertir bien. No quiero perder mi única vida que tengo. Quiero invertirla bien. Y yo sé que yo me voy a equivocar, igual que te vas a equivocar tú, por muy bien que razones, porque igual que los cielos son más altos que la tierra, le recité el otro versículo, sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos y sus caminos más altos que nuestros caminos. ¿Cómo vamos a saber la verdad nosotros, pequeñas pulgas en este universo eterno en el que estamos? Necesitamos que el creador del universo nos diga las cosas. Usted se imagina que se compra mañana un coche, último modelo, 0 kilómetros, le dicen, tiene 0 kilómetros, úselo usted, haga esto, esto y esto, y cuando tenga 10.000 kilómetros, tráigalo usted para acá, revisión, que le vamos a ver. ¿Usted se imagina a alguien que diga, ¿quién es usted para decirme a mí que tengo que traer el coche aquí? Yo el coche no lo traigo, es que hay que cambiar el aceite. Yo el aceite no me da la gana cambiar el aceite a mi coche, pero usted que se ha creído, yo he comprado el coche, ¿quién es usted para decirme lo que tengo que hacer con el coche que yo compré? Pero es que las ruedas se desgastan y tenemos que ver, es que yo a las ruedas no les he hecho cuenta. Y yo le voy a poner ruedas de tractor. Usted que si le pone ruedas de tractor va a romper esto y esto, que es mi coche, que yo... ¿Usted conoce a alguien que haga eso? ¿Verdad que no? ¿Verdad que si te dice a los 9.000 kilómetros tienes que venirlo para acá, a los 8.500 ya lo estás llevando? ¿Por qué? Porque es tu coche y quieres cuidarlo. Tienes que seguir la dirección del fabricante. Hermano, Dios te fabricó, sigue la dirección del fabricante. Y este es el libro de instrucciones. Amén. Este es el libro de instrucciones. La palabra de Dios permanece para siempre. Así que no te conformes con lo que te cuenten. Hay un patrón que Dios nos ha dado, que es su palabra. Dice, no os conforméis a este siglo. Cuando está hablando de este siglo no está hablando de 100 años. Está hablando de las cosas que ocurren en el tiempo, en el periodo del tiempo. Amén. No es tampoco es protestar por todo. Hay gente que, como decía el humorista Quino, el argentino Quino, decía, no, a mí que no me aumenten el sueldo, que me aumenten el protestar. Yo quiero protestar más, que me aumenten el protestar. Decía, un chiste de esto, que nos aumenten el protestar. Amén. No es eso. Uno tiene que ser rebelde en contra de todas las cosas, o ir en contra de todas las cosas que atacan a la palabra de Dios. ¿Y cómo se llega a ese inconformismo? Pues dice, sino transformaos
por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Transformado. Hermano, no puede seguir siendo lo mismo. Y la que está al lado, transformate. Si tú eres igual ahora que cuando viniste a la iglesia, hay un problema. Si tú no te has transformado, hay un problemón. Algo va mal. Solamente los religiosos son capaces de venir a la iglesia durante años y seguir iguales, porque tienen cosas que no quieren dejar. Transformado. Es preciso que usted se transforme. ¿Cómo? Con la renovación de vuestro entendimiento. Hermano, usted tiene que renovar. La palabra renovar, hay gente que le gusta mucho, ¿verdad? Tengo que renovar el vestuario, ¿verdad? Os gusta a más de uno, ¿verdad? Hoy tengo los zapatos ya que no sé qué, me tengo que renovar todos los zapatos. Cuando estuvimos en Perú, nos dejaron todas las maletas en Caracas, Venezuela, porque decían que las autoridades no permitían que nos las lleváramos allí hasta dentro de 3 días. Bueno, dijeron el día siguiente, luego fueron 3 días. Y llegamos a Perú y resulta que no, con lo puesto, ni mi mujer ni yo teníamos ropa. Resulta que el pastor Eleazar Soria, que estuvimos allí en su casa, tenía el mismo tipo que yo. Yo me ponía la ropa del pastor, me dice, ponte mi ropa, yo feliz. Tenía ropa gratis. Mi mujer más feliz que yo. La ropa de toallita no le venía bien, tuvo que comprarse ropa nueva, renovó el vestuario, feliz. Ella no tenía el mismo cuerpo que Toyita, ni Toyita el mismo cuerpo. Yo tenía el mismo cuerpo que Eleazar, y me venía la ropa de él, me venía fenómeno, increíble. Parecía que nos había hecho el mismo sastre, pero Isabel y Toyita no. Entonces ella es feliz, ella renovó el vestuario, se compró ropa nueva, iba con Toyita, veo, tengo que comprar no sé qué, tengo que renovar, que no tengo, que se han quedado en Venezuela. Feliz. Bueno, renovar no siempre es malo, es bueno porque coges una cosa mejor para dejarla peor, amén. Si tienes un carnet de algo y se te caduca, tienes que renovarlo. ¿Qué quiere decir? Que te da posibilidad para seguir comprando, para seguir entrando, para seguir yendo al campo de fútbol. La gente renueva el carnet felices, porque eso le da más posibilidad durante más tiempo. Dios quiere que renueve el entendimiento que tienes. Tienes que renovar tu entendimiento. Amén. ¿Qué quiere decir? Que Dios quiere mejorarte. Dios quiere que tu entendimiento funcione mejor. Dios quiere que pienses mejor. La palabra griega para entendimiento es noos. Ahora, esa palabra se ha escuchado mucho, ¿verdad? El instituto noos, no sé de dónde han sacado esa palabra, pero en griego noos significa mente, entendimiento. Yo no sé si lo han sacado de ahí, pero las cosas no las han hecho con mucho noos. De hecho, está en la cárcel el Iñaki, ¿no? Y otro Dagarín. No lo ha hecho con mucho entendimiento. Pero Dios quiere que cambie tu mente. Dios quiere que cambie tu entendimiento. Hermano, tienes que cambiar tu forma de pensar para cambiar tu forma de vivir. Si no cambias tu forma de pensar, nunca vas a cambiar tu forma de vivir. El cambio comienza aquí. Eso ya conectamos con lo que hemos estado viendo estas semanas anteriores. Y dice el apóstol Pablo, chiquillo, romano, ese es vuestro culto racional. Ya no tienes que llevar la vaca al altar, tienes que llevar el entendimiento al altar y entregarlo y sacrificarlo. ¡Wow! En el Antiguo Testamento se mataban animales. En el Nuevo Testamento tienes que matar tu noos, tu mente, tu intelecto. Sí. Así que Dios no quitó el sacrificio en el Nuevo Testamento, simplemente quitó el sacrificio cruento de sangre y puso un sacrificio incruento. Tenemos que sacrificar la mente. Y hermanos, ¿cómo duele? ¿Cómo te aún se agarra? Yo le comentaba a Gonzalo, cuando yo vine a la iglesia, agárrense,
agárrense, no se asusten, hace mucho tiempo de eso. Ya lo dejé, ya lo llevé al altar. Yo era astrólogo y echaba al tarot, además de maestro de escuela. Hermano, yo estudié más astrología que magisterio. Magisterio lo hice en 3 años, ¡pum!, fuera. Astrología estudié como 6 o 7 años para formarme. Todo muerto, toda información muerta, todo eso, pero yo lo creía. Y un día me encuentro con Cristo cambia mi vida. Y el Señor me dice, astrología al altar. Yo no sé cómo, es que ni me costó. Tanto tiempo estudiando eso, preparándose, hasta en la radio, una radio muy antigua que ya Radio 16, pertenecía al diario 16. Bueno, los mayores saben de lo que hablo, los jovencitos ni siquiera saben, ya esa radio desapareció. Me llevan allí como astrólogo sevillano y me hicieron una entrevista como astrólogo allí. Tenía alumnas a las cuales yo les daba clases de astrología. Según decían, tenía mucho futuro en eso. Eso decían. Y el Señor me dice, al altar. No sé cómo. Hay otras cosas que me han costado. Pero eso fue tan fácil con el altar. Ahí quedó. Ahí quedó. Hermano, si Dios te pide algo, dáselo. Renueva tu mente. No te agarres a las cosas que te van a evitar crecer, madurar y ser mejor. Suéltalo. Entrégueme al altar. Y a partir de ahí Dios me pidió una cosa, y me pidió otra cosa, y me pidió otra cosa. Bueno, ¿esto qué? Al altar. ¿Y esto qué? Al altar. ¿Y esto qué? Al altar. Es que mi cultura que al altar. Es que yo creo al altar. Aleluya. No hay sangre, pero ¿cómo duele a veces? ¿Cómo duele? Amén. Ya no tienes que ir a Jerusalén a entregar ninguna vaca, ningún cordero, ninguna tortola, pero todos los días tienes que ir al altar a sacrificar los pensamientos que se levantan en contra de la palabra de Dios. Ese es el sacrificio que hoy en día sigue estando vigente. Ese sacrificio no se ha abolido. Todos los días tienes que ir al altar. Había un sacrificio continuo en el templo de Jerusalén. Quemaban la carne y había una columna que no se apagaba de olor a animal que subía para arriba. Yo me imagino que tú pasabas por Jerusalén y te vendría, cuando el viento soplaba hacia ti, el olor de la carne quemada, pura barbacoa allí en todo Jerusalén. El olor a la carne quemada venía. Hermano, Dios quiere oler ese altar hoy. Dios quiere acercarse a la iglesia y hacer, me encanta esa barbacoa. Me encanta que la iglesia Manantial de Vida se lleve al altar tantas cosas que el diablo quiere que la gente crea. Me encanta. Yo sé que mucha gente lo habéis hecho, porque si no, el hermano no hubiese sentido esa experiencia. Yo sé una cosa, Dios apoya a los que mueren. Todavía no conozco la forma de resucitar a un vivo, pero sí sé que los que mueren son los que van a resucitar. Cuando Él venga, y hoy también, ¿quieres tener tu vida resucitada? Al altar. Muere esa forma de pensar y de pronto la bendición de Dios va a venir. Y Dios te va a dar cosas nuevas y vas a entender cosas nuevas. Cosas que ojo no vio ni oído oyó son las que Dios ha revelado a los que le aman, a los que llegan al altar, sus pensamientos, su forma de pensar. ¡Wow!
Por eso que el texto acaba diciendo, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y mira, es una fiesta. Si tú llevas al altar los pensamientos que te estorban, Dios va a derramar sobre ti su buena voluntad, agradable y perfecta. Den un aplauso al Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y vas a llegar a unos niveles que tú ni siquiera podías nunca imaginarte. Y Dios te va a dar una dimensión que tú nunca podías entender que la ibas a tener. Y Dios va a hablar a tu corazón. Y vas a salir a la calle y te vas a acordar del verso: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pero es que vas a escuchar los cielos contando la gloria de Dios. Bueno, yo cada vez que voy a la playa, voy en invierno por motivos de impudor de la gente que va a la playa. En fin, yo no me asusto de nada, pero bueno, tampoco tengo por qué ver lo que no tengo que ver. Entonces voy en invierno, y si está lloviendo mejor. Me di un pasito por la playa cayéndome el agua con el chubasquero puesto o con el abrigo y el aire frío que me da en la cara. La playa entera para mí. ¿Quién puede estar tan loco para estar allí? Yo. Y veo el agua moverse y las olas y demás. Dios mío. ¿Y sabe lo que me nace? Cerrar los ojos. En vez de mirar, cierro los ojos, levanto las manos, a veces luego lo abro y digo: Señor, qué tremendo eres. ¿Qué has hecho? Si eres capaz de hacer esto, ¿cuál no es tu gloria? Miro los cielos y digo: Señor, es tremendo. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Hoy venía con el coche, tenía puesto la radio, estaba un científico que estaba cazando neutrinos. Han hecho un hueco en una montaña para evitar que existe mucha radiación que contamina, no capturan los neutrinos. Está hecho un hueco en una montaña y para parar todos los rayos cósmicos, pero resulta que también hay rayos terrestres, argón y cosas de esas que se desprenden de la... O sea, han metido el aparato, lo han metido en una habitación enorme debajo de tierra de plomo, pero resulta que el plomo también manda radiaciones. Entonces dentro del plomo han puesto otra habitación de cobre. Entonces ya casi parece como que casi lo han aislado. Y entonces ya cuando llega el neutrino, es que es el neutrino, no es otra cosa. Estaban ahí investigando y decía este científico, yo me quedé impresionado, dice: mira, en Suiza está chocando electrones continuamente para reproducir el Big Bang. Bueno, una cosa que yo creo. Y para reproducirlo. Y siempre que se produce, se crea materia y antimateria. Pero resulta que en la naturaleza solamente vemos materia, no vemos antimateria. Se produce la misma cantidad de materia que de antimateria, pero luego busca la antimateria y no la encuentra. ¿Dónde se mete la antimateria? Decía el científico. Entonces pensamos que son los neutrinos, que no sé qué. Bueno, una historia. Hermano, el universo está diseñado para que nada exista, pero todo existe. Esa es la conclusión que llegaba este hombre. Porque materia y antimateria se juntan, se anulan y desaparecen. Todo está diseñado, pero sin embargo no. ¿Qué pasó? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dios está diseñando cada cosa en este universo. Dios te diseñó a ti. Qué menos que tú un día le digas: Señor, qué bueno que me amaste a mí primero, qué bueno que me salvaste. ¿Qué me pide? Que cambie mi forma de pensar para cambiar mi forma de vivir al mejor. Es como el papá que le dice al niño: mira, haz esto, esto y esto y esto y esto, y vas a recibir este regalo. ¿Qué dice el niño? Claro, papá.
Si vienes durante un mes a casa, un ejemplo, en fin, no corresponde con la realidad, pero nos puede hacer una ilustración. El niño con 18 años recién cumplió, si vienes durante todo el mes a las 10 de la noche a casa, te compra un coche nuevo el mes que viene. ¿A qué hora va a llegar ese niño? A las 10 de la noche. O a las 9, están diciendo por ahí. Ni sale de casa. Cierra la puerta para evitar la tentación, ¿verdad? Un mes aguanto. Hermano, Dios te pide para bendecirte. Dios te quiere dar muchas cosas. Él quiere que compruebes en tu vida, día a día, cuál es su buena voluntad, agradable y perfecta. Cierra tus ojos ahí. Aleluya. Hay un sacrificio que Dios quiere que tú hagas cada día. Sacrificio no físico, no un sacrificio de animales, no un sacrificio de nada. Sacrificio de ideas, de mente. Él quiere cambiar tu forma de pensar porque quiere mejorar tu forma de vivir. Dios, cuando te pide algo, es para darte algo mejor. Dios no viene a quitar, Él viene a multiplicar. Dios viene a darte bendición, Dios viene a multiplicarte. Señor, te damos gracias.